Shalom a todos, mi nombre es Ana, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy estaremos añadiendo un video más para nuestra serie Temas Juveniles dentro de este canal de Jóvenes Peregrinando. En este video me gustaría compartir con ustedes un tema que se me hace bastante importante, especialmente como jóvenes creyentes, que siempre consideremos, que siempre tengamos en nuestra mente todos los días de nuestro peregrinar, y el cual está basado en lo que Shaul de Tarso incluso enseña en Romanos 12, versículos 1 al 2, que dicen: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Elohim, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Elohim, buena, agradable y perfecta. Y bueno, como podemos leer en estos versos, pues ese tema se va surgiendo o se va dirigiendo hacia la importancia de que, como ya hemos sido llamados por medio del Mesías a regresar al Eterno y vivir una vida en obediencia y en consagración al Eterno, ahora nosotros debemos, como Shaul de Tarso enseña en esta carta de los Romanos, la importancia de que nosotros prestemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos para el servicio al Eterno. Obviamente Shaul de Tarso, y algo que ya hemos estudiado en nuestros estudios que tuvimos de acuerdo a la carta a los romanos, para quienes están interesados, bueno, pueden ir a nuestro canal de YouTube y pueden pues estudiar y analizar este capítulo, estos versos con más detalle en el estudio correspondiente. Pero bueno, obviamente estudiamos que Shaul de Tarso nos estaba refiriendo a un sacrificio físico, o sea, no Shaul de Tarso nos estaba refiriendo a que íbamos a sacrificar nuestro cuerpo físicamente, sino que se estaba hablando más acerca del aspecto espiritual. Más adelante estaremos viendo a qué es lo que o cómo es que nosotros podemos prestar nuestros cuerpos para dar un sacrificio vivo para el servicio al Eterno. Entonces, bueno, la razón por qué quise compartir este tema con ustedes acerca de vivir para el servicio al Eterno es porque como jóvenes creyentes nosotros nos enfrentamos al mundo todos los días de nuestra vida, ya sea por cuestión de trabajo, cuestión de estudio, cuestión de familia, cuestión de ya sea que de vecinos, o incluso con el simple hecho de salir afuera para comprar lo necesario para la casa. Nos enfrentamos al mundo y lo que el mundo practica, los desórdenes que practican, etcétera. En donde pues como jóvenes que estamos en esa etapa donde pues nos exponemos al mundo y pues en nosotros está como esas ganas de querer hacer cosas, podemos llegar a caer en ese error de que nos llame la atención el desorden del mundo y por ende vivir en esas tinieblas o en ese pecado. Y por eso se me hizo importante que tocar ese tema acerca de la importancia de vivir para el servicio al Eterno y de que nosotros nos aseguremos que no estemos viviendo para, para satisfacer nuestro cuerpo o para satisfacer lo que el mundo expecta, o pues sí, lo que el mundo expecta del ser humano, el cual es pues llevar a cabo sus pasiones carnales, pues acumular muchos tesoros en la tierra, vivir en pecado, en desorden, etcétera. Y por eso también se me hizo importante pues reflexionar y entender que es importante que todo lo que nosotros hagamos, hablamos, veamos, escuchemos, etcétera, sea para la edificación de nuestras almas. Es decir, que si nosotros vamos a tener una conversación con alguien, o si nosotros vamos a ver algo o escuchar algo, que sea para que nos edifique espiritualmente y que no sea para que nosotros o para que cause en nosotros una desviación de lo que verdaderamente importa, que es la fe y las promesas celestiales.
Entonces, con esto lo que quiero, o con todo esto lo que estoy mencionando, es que para que nosotros, o más bien nosotros nos debemos de asegurar que en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros seamos sabios y maduros, para que de esa manera nosotros continuemos creciendo en fe y de esa manera no menguemos. Incluso dentro de Eclesiastés 119 versículos 9 al 10 podemos leer un recordatorio para la juventud que dice: jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Pero siempre tengan presente que Elohim los juzgará por todo lo que hagan. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Esto que leemos en Eclesiastés es una gran exhortación para nosotros como jóvenes, porque en el mundo podemos ver que los jóvenes, así como dicen los versículos, gozan de la juventud, se llevan por los impulsos de su corazón, están en una etapa donde quieren conquistar el mundo, pero todo eso, emoción que ellos están sintiendo, que se están dejando llevar por esa emoción, no pensando en las cosas de una manera madura y sabia, causa que más adelante sufran las consecuencias de sus acciones o de sus decisiones incorrectas que hicieron. Entonces, esto nos exhorta a que nosotros en nuestro día a día, que nos vamos enfrentando al mundo, nosotros no nos dejemos llevar por lo que el mundo nos pueda ofrecer, que pues sí, a un punto para el ser humano, pues sí puede verse como algo divertido, como algo que puede satisfacer, como algo que nos puede hacer felices, pero que pues al final de todo eso pues solamente lleva al humano, en este caso a la juventud, a desviarse de su creador, a convertirse en esas almas anárquicas, en no querer obedecer o escuchar la instrucción del Padre. Entonces, esto es la primera exhortación y la primera enseñanza que podemos recibir referente a este tema, o la importancia de pues ser sabios, ser maduros en todos los aspectos de nuestra vida, para que de esa manera no caigamos en las cosas del mundo. Y con esto, cuando nosotros entonces somos o tomamos decisiones maduras y sabias, que obviamente pues nos va enseñando las escrituras en cómo actuar en diferentes ocasiones, entonces es que nosotros ahora podemos cumplir con nuestro llamado, cumplir con el llamado que tenemos, que como Romanos, como Shaul dice en Romanos, que prestemos nuestros cuerpos como esos sacrificios vivos, porque algo que hemos estudiado a través de nuestros estudios, de las cartas a las naciones, de las buenas nuevas, de la Torá, e incluso también de los estudios que estamos teniendo en este momento acerca de los profetas, en todo eso nos enseña que si nosotros no hemos sido renovados, si nosotros, bueno, primeramente si nosotros no hemos regresado al Creador por medio de Yeshua, y por ende no hemos recibido una renovación, por ende no hemos sido vivificados por el Mesías y no hemos recibido el Ruach del Eterno, entonces nosotros no podemos prestarnos como ese sacrificio vivo, porque entonces pues solamente estaremos como las religiones que dicen ser verdaderos creyentes, pero en su testimonio o en sus obras demuestran todo lo contrario. Sabemos que cuando nosotros hemos sido llamados, por medio del Mesías a regresar al Creador por medio del Mesías, es para que nosotros tomemos una decisión bien, o sea, una decisión bien decidida. Es decir, que esa decisión no sea basada de una emoción o de un sometimiento religioso, sino que sea por voluntad propia, porque nosotros como almas debemos reconocer la importancia de regresar a nuestro Creador. Entonces, pues esto es algo importante que siempre debemos de considerar o de tener en nuestra mente todos los días, pues que el Eterno nos permite tener vida. Por otra parte, también lo que Shaul de Tarso también enseña en Efesios 4, versículos 22 al 24, que dice: con respecto a la vida que antes llevaban,
se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Elohim en verdadera justicia y santidad. Y aquí Shaul de Tarso nos enseña nuevamente nos remarca que cuando uno recibe una renovación, no, o sea, no, aparte de que esa renovación lo demostramos físicamente por medio de nuestras obras, de nuestro testimonio, pero también lo demostramos o sea, también es una renovación interior. Es una renovación en nuestra mente, donde ya no pensamos de la misma manera, donde ya no actuamos de la misma manera y por ende ahora estamos llevando a cabo, más bien estamos cumpliendo, o nuestro propósito ahora es cumplir con la voluntad del Creador, quitándonos, como dice Shaul de Tarso aquí en Efesios, quitándonos la vestidura vieja y ahora poniéndonos la vestidura nueva, que como Shaul de Tarso dice, es creada a imagen de Elohim, que es perfecta, es justa y es en verdad, en verdadera justicia y en santidad. Y entonces con todo esto, con lo que Shaul enseña tanto en Romanos como en Efesios, pues nos muestra esa importancia de asegurarnos que como jóvenes creyentes que ya hemos sido renovados, quienes ya hemos regresado al Creador, ya hemos recibido el Ruach del Eterno, entonces ahora nosotros prestemos nuestros cuerpos para vivir para el sacrificio al Eterno, para el servicio al Eterno. Un personaje bíblico que se me hace bastante o un personaje bíblico más bien que se puede usar de cómo es de lo que significa dejar al mundo y vivir para el servicio al Eterno, es el mismo Shaul de Tarso, quienes podemos leer en varias ocasiones de sus cartas a las naciones que pues estudiamos. Shaul siempre recalca el cambio radical que sucedió en su vida, pues podemos leer que pasó de ser uno de los mayores perseguidores de los creyentes de Yeshua a convertirse en uno de los creyentes de Yeshua. Podemos leer en el llamado de Shaul que él tenía, o más bien, no, podemos leer en el llamado de Shaul que él deja sus estatus como fariseo de fariseos para ser un discípulo de Yeshua y por ello llevar la buena nueva a las naciones. Shaul de Tarso sirve como este buen ejemplo de qué significa dejar atrás las cosas del mundo y vivir o más bien prestarse como ese sacrificio vivo al servicio del Creador, porque podemos leer que aunque él tenía una cierta autoridad en los círculos religiosos, sin embargo, cuando él es llamado por Yeshua para el servicio del Eterno, él sin dudarlo, sin cuestionarlo, sin cuestionar si verdaderamente este llamado era por parte del Eterno o si era una equivocación, etc. A lo que me estoy refiriendo es que Shaul de Tarso podemos leer que él sin dudarlo cumple fielmente con su ministerio, con su llamado. Incluso podemos leer que va de nación a nación compartiendo el mensaje de las buenas nuevas con esa sinceridad de que los gentiles, las personas de las naciones pudieran también tener ese recurso o ese medio para que ellos puedan escuchar acerca de las buenas nuevas del Mesías y por ende regresar al Creador. Shaul de Tarso podemos leer que él siempre mostraba a Yeshua, quien lo había llamado a su ministerio, da buen testimonio de lo que Yeshua había enseñado, de la fe que Yeshua había enseñado y el cual Shaul de Tarso estaba aplicando, y esto lo hace dando ese buen testimonio. Nuevamente, en la vida de Shaul de Tarso podemos ver que él no buscaba impresionar a nadie, él no buscaba recibir algún reconocimiento humano, sino que su enfoque era compartir la buena nueva con transparencia para que las personas se pudieran reconciliar con el Creador
a través del Mesías y alcanzar la salvación a través del Mesías. Y más bien Shaul de Tarso no hacía todo esto con... Shaul de Tarso no hacía esto para, como había mencionado, para que recibiera un reconocimiento humano o incluso para recibir alguna autoridad dentro de la comunidad de creyentes, sino que él solamente estaba cumpliendo con su ministerio en sinceridad, comparándolo o algo totalmente diferente a lo que sucedía con los emisarios falsos, quienes ellos transgiversaban el mensaje del Mesías y con el propósito de que ellos pudieran adquirir la atención a ellos mismos y ellos mismos ser reconocidos por los demás. Entonces, Shaul de Tarso sirve como ese buen ejemplo de qué es dejar las cosas del mundo y prestarse ahora su cuerpo para su cuerpo como este sacrificio vivo para el servicio del Creador. Entonces, esto nos enseña nuevamente, tomando el ejemplo de Shaul de Tarso y tomando lo que también las escrituras nos enseñan, es que hemos sido llamados para que regresemos al Creador por medio del Mesías. Y en este llamamiento también, como ya hemos estudiado, se nos da la libertad, ya no vivir, es decir, que ya no vivimos en ese pecado, ya no vivimos en esas tinieblas, sino que ahora vivimos en libertad, tanto física como también espiritual, porque ya no estamos arrastrando con nosotros, pues, prácticas que nos condenaban más y más y más antes en nuestra vida anterior, sino que ahora somos libres para que podamos servir al al Eterno en espíritu y en verdad. Como Yeshua mismo dijo, o más bien le dijo a la mujer samaritana, que le dijo que ya no iba a haber un lugar específico, es decir, ya no iba a haber ni templo, ni monte, ni nada donde la gente tendría que ir a servir al Eterno, sino que ahora todo iba a ser en espíritu y verdad, porque era una manera más sincera, más sincera que se podría hacer, porque incluso podemos leer que ya dentro del templo de Jerusalén las cosas ya no se estaban haciendo como el Eterno había mandado, sino que ahora o lo que la gente procuraba es cumplir con las leyes de los religiosos. Entonces aquí podemos ver, o en todo esto de lo que las escrituras nos enseñan, podemos entender que es importante que nosotros nos aseguremos que en este llamamiento que nosotros hemos recibido de regresar al Creador y por ende recibir esa libertad, verdaderamente nosotros estemos dando testimonio de la libertad que hemos recibido y que no pues solamente digamos tener libertad, o más bien que no solo digamos tener libertad, sino que también demos frutos de libertad, o sea que nosotros marquemos esa diferencia entre el mundo y nosotros. Pero también es importante aclarar que esta libertad es solo para aquellas almas que toman la decisión de obedecer con voluntad propia al Creador y no por un sometimiento religioso o incluso por una emoción humana, como sucede en el mundo o como el mundo enseña, donde ya sea que, donde pues ellos dicen que son hijos de Dios, que creen en Dios, que aceptan a Jesús, pero solamente lo hacen porque tienen miedo a lo que puede suceder después de la muerte, o ya sea porque están pasando en ese momento por una emoción humana y se sienten como tienen ganas de arrepentirse, pero más adelante pues en su vida se olvidan de lo que habían de lo que habían dicho en aquel día, etcétera. Bueno, en este llamamiento hemos pues entendido que que en este llamamiento es solamente para las personas que toman esa decisión voluntaria de obedecer al Creador. Además, también por medio de las escrituras podemos entender que vivir en el Ruach es cuando vivimos una vida renovada. Nuevamente, la importancia de la renovación, es decir, una vida distinta a la de los demás, donde se puede ver esa diferencia entre los del mundo y el creyente. Vivir en el Ruach es cuando nosotros o más bien cuando nosotros hacemos un cambio
completo en nuestra vida. Obviamente no es un cambio que vamos a hacer de un momento a otro, sino que es un cambio que lleva su tiempo, llevan sus años, sus días, bueno, sí, sus años, y algo que hemos experimentado todos los creyentes y que continuamos experimentando son los cambios en nuestra vida, tanto espiritualmente como físicamente, porque los cambios que cada uno pasamos pueden ser con respecto a la alimentación, al estilo de vida, a la manera que miramos las cosas, la manera que creemos ciertas cosas, la manera que hablamos, con la gente que nos juntamos, etcétera. Entonces, en esto es que nosotros demostramos esta renovación que hemos recibido porque hemos pues hecho un cambio completo en nuestra vida. Pero siempre también debemos tener en mente que sí, o sea, eso nos enseña dentro de las escrituras que para tener el Ruach debemos primero pasar por una renovación, pero también es importante tener en mente que esta renovación solo se puede alcanzar con esa persistencia y esa dedicación de cada persona. Y eso demuestra una vida renovada, una vida que sí le agrada al Padre, donde no existe esa hipocresía, ese egoísmo, esa rebeldía, sino que todo lo contrario. Existe honestidad, plenitud, obediencia y lo más importante, consagración al servicio del Creador. Entonces, esto es lo que las escrituras nos pueden enseñar, lo podemos estudiar o podemos recibir esta enseñanza en las Buenas Nuevas, en las cartas a las naciones, pues sí, enfocándolo más en estas dos, también en la Torá y al igual que en los profetas, pero específicamente en las cartas a las naciones, donde Shaul en varias ocasiones pues enseña la importancia de la renovación de la mente, de que ahora nosotros hemos sido llamados a vivir por medio del Mesías, para que nosotros ahora podamos prestar nuestro cuerpo para el servicio al Eterno. Y pues en todo esto podemos entender que Yeshua es el único medio de redención para la humanidad. Es decir, que no hay ningún otro camino, no hay ningún otro medio, no hay o no existe un medio religioso ni un medio humano. Y cuando nosotros vivimos y ponemos por obra nuestra fe, la cual el mismo Mesías nos enseña a cómo llevarla a cabo y cómo vivirla, nos enseña qué es la verdadera fe, que Yeshua dice que no es, o más bien Yeshua enseña que no es religiosa. Bueno, cuando nosotros llevamos por obra nuestra fe, entonces nosotros cumplimos con la instrucción del Padre para mantenernos en santidad y en consagración hasta su regreso del Mesías, es decir, su segunda venida. Y así es como nosotros nos prestamos como esos cuerpos vivos, bueno, más bien como prestamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para el servicio al Creador. Entonces, esto es con lo que podemos, pues, entender de todo este tema, la importancia de que, pues, como jóvenes creyentes, bueno, en general como creyentes, pero específicamente enfocándolo a los jóvenes, pues esta importancia de que nosotros pues nos aseguremos que todos los días de nuestra vida, todo lo que nosotros decidamos, hablemos, escuchemos, etcétera, sea primeramente para nuestra edificación espiritual, pero también para que nos ayude a continuar creciendo en la fe y por ende poder llevar nuestra vida, o poder más bien poner en obra en nuestra vida la fe verdadera que Yeshua nos enseña, y por ende consagrarnos y santificarnos para el servicio del Eterno, prestando nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo. Nuevamente nosotros lo hacemos dando esos buenos frutos, ese buen testimonio delante de los demás, porque recordemos que los demás solamente nos están examinando, están viendo nuestro testimonio. Debemos de marcar esa diferencia entre el mundo y nosotros. No debemos de ser como las religiones, ¿verdad? Que ellos, como había mencionado, que ellos dicen creer, que ellos dicen ser verdaderos discípulos, que ellos dicen ser hijos de Dios, pero que en su testimonio, en sus vidas, en sus obras podemos ver totalmente lo contrario, porque están viviendo, están actuando de la misma manera
que el mundo actúa. Entonces, esta es una pequeña reflexión que quise compartir con ustedes con respecto a la importancia de vivir para el servicio al Eterno. Primeramente, entendiendo que el servicio, o más bien que nosotros podemos acercarnos al Eterno a través del Mesías, y entonces nosotros, pues, cuando ya hemos sido llamados de regreso al Padre por medio del Mesías, hemos recibido el Ruach del Eterno, hemos sido renovados en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces nosotros ahora podemos llevar a cabo esa enseñanza que Shaul de Tarso nos da en Romanos 12, de prestar nuestras vidas como sacrificios vivos al servicio del Creador. Y bueno, pues eso es todo para el video de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en el próximo tema. Shalom.